La carrera de Derecho. La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa en su primer origen lo que se dirige o es bien dirigido, no apartarse del camino o seguir el sendero señalado por la ley. El hombre como animal social, a lo largo de la historia, ha sentido la necesidad de organizar las relaciones sociales a través del derecho, es decir, un conjunto de normas que regulan la vida en la sociedad. Asimismo, el derecho es entendido como base misma de este, reafirmándolo como recurso esencial para la constitución del ser humano civilizado. Por ejemplo, los romanos no concebían una sociedad sin derecho, mostrando el carácter inherente entre la actitud natural del hombre de vivir en sociedad y unas normas jurídicas que garantizaran la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. De este modo, los primeros intentos de derecho están estrechamente ligados a la conformación de sociedades sedentarias. Como ejemplos tenemos Egipto y Mesopotamia. Es de esta última sociedad de las que se tiene vestigios de un código escrito de norma llamada Código de Hammurabi, por medio del cual se unificaban las leyes imperantes en las ciudades del Imperio Babilónico, que pretendían crear una guía escrita de referencia a los jueces que intentaban abarcar todos los casos existentes y asimismo evitar la implementación de la justicia por la mano propia. El mismo no distinguía entre derecho civil y penal. A pesar de esto, no son suficientes las fuentes que se han encontrado para poder interpretar su contenido o verificar su eficacia. Pese al innegable aporte helenístico al derecho, son los romanos, sin lugar a dudas, los máximos contribuyentes del derecho tal cual lo apreciamos en la actualidad. En 1088 se funda la primera universidad de la historia, la Universidad de Bolonia, y entre sus primeras carreras de estudios o licenciaturas se encuentra la de Derecho. El primer texto legal que se definió expresamente la figura del abogado fue el Código de las Siete Partidas de Alfonso X. Esta obra constituye además el primer reglamento que regula la profesión de abogado y los requisitos mínimos de la licenciatura en Derecho. Los abogados debían tener como mínimo 17 años de edad, no poseer defectos físicos, ser varones y conocedores del derecho. Se exigía la inscripción de matrícula y juramento de desempeñar fiel y rectamente su mandato, debiendo además rendir examen en las audiencias. Hasta el siglo XIX, las universidades fueron en gran medida centros elitistas en los que solo un porcentaje marginal de la población alcanzaba los estudios superiores. Esto comienza a cambiar al término de la Primera Guerra Mundial, con el aumento significativo de la matrícula. Pero sobre todo al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde miles de intelectuales de una Europa devastada se vuelcan a América y copan las aulas universitarias. Las dos últimas décadas del siglo XX, la carrera de leyes alcanzó niveles históricos de la matrícula, impulsados en gran medida por las políticas educacionales de los gobiernos, como la creación de nuevas becas y créditos que permitieron el acceso a la clase media a la carrera. Pero ahora, en la actualidad, ¿cómo se puede ver esta carrera? Bueno, hay tres ámbitos: la vida cotidiana, el nivel profesional y el nivel mundial. En cuanto a la vida cotidiana, desde el momento de nuestro nacimiento, todas las personas estamos sujetos a la aplicación del derecho, puesto que el simple hecho de nuestro nacimiento implica la aplicación de este, como es el de ser ciudadano de determinado país por haber nacido en este, lo cual nos otorga el derecho a la ciudadanía. Existen multitud de situaciones en las que interviene el derecho. Tienen trascendencia jurídica actos tales como subir a un autobús, comprar la entrada al cine o adquirir un periódico. Ante tales actos, podemos exigir que el autobús nos transporte a un lugar determinado, o que nos dejen entrar a la sala de proyecciones para ver el espectáculo. Adquirimos la propiedad del periódico y perdemos la del dinero que hemos pagado por él. En otros casos, el alcance jurídico de los hechos es aún más claro. Cuando nos quitan la cartera, acudimos a la policía para que se inicie una actividad dirigida para descubrir al culpable y que se le imponga la pena correspondiente. Compramos un apartamento a plazos, sabiendo que contraeremos una deuda y que si no cumplimos con ella seremos demandados ante los tribunales. En cuanto al nivel profesional, existen varios sectores. En el sector privado está ser un director, un litigante o un asesor jurídico en despachos o bufetes jurídicos.
y en departamentos legales de empresas comerciales, empresas industriales o empresas de servicios, incluso organizaciones no gubernamentales o instituciones de crédito, como casas de bolsa o instituciones de finanzas, instituciones de seguros, entre otros. También como árbitro, mediador o negociador dentro de los procedimientos de resolución alterna de controversias. Dentro de este sector existen múltiples áreas de especialización, tales como derecho bancario y bursátil, derecho civil, derecho corporativo, derecho a la competencia económica o derecho de la propiedad industrial e intelectual, derecho del medio ambiente, derecho financiero, derecho fiscal, derecho laboral, derecho mercantil, derecho migratorio, derecho penal, derecho de las telecomunicaciones, de la inversión extranjera, entre otros. También está el sector educativo, como director, docente o investigador en universidades e institutos de enseñanza superior. En cuanto al sector público, está los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, jueces o cualquier otro cargo dentro del Poder Judicial de los estados o de la Federación. Como titular o asesor en puestos de cargo electivo dentro del Poder Legislativo o en las direcciones jurídicas y consultativas del Poder Ejecutivo, así como fedatario público, es decir, notario o corredor público. En cuanto al nivel mundial, tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los principales son los primeros 10 artículos, en el cual está el derecho a la igualdad, la prohibición de la discriminación, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, derecho al reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a recurso ante un tribunal competente, restricción del arresto arbitrario y del exilio, y derechos a una audiencia justa y pública. La bolsa de trabajo de un abogado es bastante amplia y variada, ya que puede llegar a ser litigante de cualquiera de las ramas de la carrera de derecho, así como socio trabajador de estudios jurídicos particulares, fiscal o abogado de empresas, trabajar en la docencia, ya sea en universidades privadas como estatales, o incluso dar conferencias para diversas instituciones, es decir, fiscalías, academias, referente a temas como fraudes inmobiliarias, ley de responsabilidad penal corporativa, delitos de la ley de bancos, entre otros. Abogado consultor, asesor para diferentes programas del gobierno o ministerios, por ejemplo, programas de fortalecimiento del sistema de pensiones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile. Abogados externos para empresas, es decir, realizar informes jurídicos de sociedades, estudios de títulos y tramitación de juicios de manera independiente. Notario o abogado del SII. Publicaciones para revistas especializadas para abogados o de derecho o de interés general.